Venimos hablando de nuestras representaciones sensoriales, pero aún no poseemos toda su estrategia, por lo que habrá que seguir preguntando. Después de haber escuchado y visto mentalmente la imagen, ¿qué más hizo que te sintieras totalmente motivado? ¿Te dijiste algo a ti mismo? ¿Tuviste alguna sensación interior o qué otra cosa ocurrió? Si en este punto fue una sensación lo que le hizo sentirse totalmente motivado, la estrategia está completa. Se ha producido una serie de representaciones que en este caso sería la AEBC y que crea el estado de motivación. Nuestro sujeto ha escuchado algo, ha visto una imagen en su mente y se ha sentido motivado. La mayoría de las personas necesita un estímulo externo y 2 o 3 impulsos internos para culminar el proceso. Aunque algunos se rigen por estrategias en las que interviene una secuencia de 10 o 15 representaciones diferentes antes de alcanzar el estado deseado. Detección de estrategias. Recuerdo una época en que estuviera totalmente y tratemos de identificar el estado. ¿Recuerda la época exacta o la época concreta? Retorne a esa época y a esa experiencia. Haga que entren en el estado, recordando esa época para que se mantengan en el estado. Básicamente el objetivo con esto es poder llevar a la persona al estado en el que ejecuta con maestría, en el que obtiene el resultado, para nosotros identificar cuál es esa secuencia que abre la caja fuerte de su éxito. Entonces, ¿qué fue lo primero que le hizo estar en X estado? ¿Fue algo que vio? ¿Fue algo que oyó? ¿Fue un contacto con algo o con alguien? ¿Qué fue lo primero que le hizo estar en ese estado? Después de haber visto, oído, tocado, ¿qué más hizo? ¿Qué más le hizo estar totalmente en ese estado? ¿Usted se formó una imagen en su mente? ¿Se dijo algo a sí mismo? ¿Experimentó una cierta sensación o emoción? ¿Qué más le hizo estar totalmente en ese estado? Entonces, fíjense que en el proceso de la estrategia, que esto básicamente es lo que nosotros en los diferentes bootcamp procuramos hacer con las personas que quieren pasar de un estado a otro, es identificar cuál es esa secuencia para construir su éxito. Y ojalá estemos intentando modelar una persona que no solamente tuvo una conquista en su vida, sino que desde ese entonces ha venido teniendo varias conquistas al respecto. De esta manera, no tendremos que llevarlo hacia un pasado remoto, sino que utilizaremos su experiencia más cercana para poder mapear. Incluso podremos, como en algún momento del libro vimos, llevarlo hacia la cocina, es decir, vamos a hacerlo. Vamos a jugar fútbol, vamos a tejer, vamos a conducir este auto, vamos a hacer esta operación matemática. Yo quiero ver cómo es que tú resuelves, cuál es ese estado mental en el que haces que eso funcione para ti. Este proceso de ABC, haciendo estas preguntas, es ideal para que las personas puedan enfocarse en obtener ese candado. Ahora que conoce usted la sintaxis de esta estrategia, debe averiguar sus submodalidades. Para ello preguntará: de lo que oíste, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Fue el tono de voz de la persona? ¿Las palabras mismas? ¿El ritmo o la modulación de la voz? ¿Qué imagen te representaste en tu mente? ¿Fue una imagen grande, brillante? Tras preguntar todo esto, puede ponerse a prueba las reacciones diciéndole a nuestro interlocutor en el mismo tono algo para lo que deseemos motivarle. Y luego le diremos lo que debe imaginar en su mente y las sensaciones que ello va a crear. Si se hace correctamente, nuestro interlocutor entrará en un estado de motivación ante nuestros propios ojos. Es decir,
Después de haber descifrado nuestra clave, intentaremos abrir la caja frente a nuestro interlocutor. Si se duda de la importancia de la sintaxis, hágase el intento de modificar sutilmente el orden. Por ejemplo, diciéndole las sensaciones que percibirá y lo que luego se dirá a sí mismo. Al hacerlo, así le veremos pasar a un estado de desinterés. Es porque se han suministrado los ingredientes correctos, pero en el orden equivocado. ¿Cuánto se tarda en determinar la estrategia de una persona? Depende de la complejidad de la actividad que constituye el objeto de nuestras averiguaciones. A veces no se necesita más de 1 minuto o 2 para enterarnos de la estrategia exacta que sirve para motivar a otro y conseguir así que haga lo que uno quiera. Supongamos que usted es un entrenador de atletismo y que quiere motivar al interlocutor del ejemplo para que llegue a ser un gran corredor de fondo. Aunque tiene condiciones y un vago interés, en realidad no se le ve motivado para emplearse en serio. Así pues, ¿cómo empezaría usted? ¿Les llevaría al estadio para que viese correr a los mejores atletas del equipo? ¿Le mostraría las pistas? ¿Le hablaría con celeridad para estimularle, para demostrarle que se le toma en serio? ¿Que usted le toma en serio? Por supuesto que no. Tal comportamiento serviría en todos sus detalles para una persona en quien predomine la estrategia visual. A un auditivo, en cambio, le dejaría frío. Para convencerle hay que conectar con los estímulos auditivos que son los que le mueven. Ante todo, no hay que hablar deprisa como hacen los visuales, ni caer en un sonsonete grave como el de los senestésicos. Usted debería emplear un tono de voz bien modulado, regular, claro y resonante, hablándole exactamente bajo las mismas submodalidades de tesitura y tempo que, de acuerdo con la averiguación previa, ponen en marcha su estrategia de motivación. Podría decirle algo así. Por ejemplo, estoy seguro de que te habrían hablado del gran éxito de nuestro programa de atletismo. En toda la escuela no se habla de otra cosa. Este año hemos atraído mucho público. Tendrías que oír cómo ruge el estadio. Algunos de mis chicos dicen que las ovaciones son lo que más les estimula. Les hacen alcanzar récords que nunca hubieran soñado realizar. Y figúrate el clamor del público en el momento de cruzar la línea de meta. En todos mis años de entrenador nunca había oído nada parecido. Ahora usted está hablando su idioma. Podría perder horas enseñándole el nuevo y grandioso estadio. Él se limitará a sentir, pero sin hacerle mucho caso. Haga que oiga de verdad el rugido del público cuando se cruza la línea de meta y se habrá adueñado usted de él. Esto no es más que la primera parte de la estrategia, el anzuelo que captura el interés, pero no sería suficiente para mantenerle totalmente motivado. Hay que construir también la secuencia interna. Según las descripciones que él mismo haya suministrado, se podría pasar de las sugerencias auditivas a otras por el estilo de: cuando oigas los aplausos de tus conciudadanos, podrás verte a ti mismo corriendo la mejor carrera de tu vida. Sentirte absolutamente motivado para correr la mejor carrera de tu vida. Si usted es un empresario, entre sus preocupaciones principales figura sin duda la de cómo motivar a sus empleados. De no ser así, posiblemente no duraría mucho en el negocio. Pero a medida que uno aprende sobre estrategias de motivación, se va dando cuenta de lo difícil que es motivar bien. En fin de cuentas, si cada empleado actúa de acuerdo con una estrategia diferente, costará mucho dar con una representación que lo satisfaga a todos. Si se limita usted a seguir su propia estrategia, solo motivará a los que se le parezcan. ¿Podría usted pronunciar la conferencia más conmovedora y con los argumentos más ponderados? Pero si no se dirige a las estrategias específicas de las diferentes personas, no le servirá para nada. ¿Qué hacer? Nuestro conocimiento de las estrategias debe servirnos para tener claras dos ideas. La primera, que toda técnica motivacional dirigida a un grupo de individuos
Debe comprender alguna cosa para cada uno, algo visual, algo auditivo y algo sinestésico. Hay que hacer que vean cosas, que oigan cosas y que experimenten alguna sensación o impresión. Y uno debe saber jugar con la voz y con la entonación para dirigirse a los representantes de las tres especies. La segunda, que nada sustituye a la atención individual, a un grupo se le puede suministrar, como queda dicho, sugerencias en una gama amplia donde cada uno encuentra un poco de lo que le hace funcionar. Pero para profundizar plenamente en las estrategias que utilizan las diferentes personas, lo ideal sería detectarlas de manera individual. Lo que hemos visto hasta aquí es la fórmula básica para detectar la estrategia de cualquiera. Para poder aplicarla correctamente se necesita conocer más detalles de cada fase de la estrategia. Al patrón básico hay que añadirle las submodalidades. Por ejemplo, si la estrategia de compra de uno empieza por algo visual, ¿qué es lo que le hace fijarse en un producto? ¿Los colores llamativos? ¿El tamaño sobrado? ¿Es de los que se chiflan por cierto tipo de dibujos o por los diseños ultramodernos y audaces? Si es un tipo auditivo, ¿le atraen las voces insinuantes o las firmes y autoritarias? ¿Le gusta un motor que suene fuerte, que demuestre su potencia, o prefiere un ronroneo discreto de mecanismo bien ajustado? Conocer la modalidad principal es un gran comienzo, pero para ser exactos, para saber tocar las teclas adecuadas, hay que saber más. La venta es uno de los casos en que una buena comprensión de la estrategia resulta totalmente fundamental. Algunos vendedores poseen una comprensión intuitiva. Cuando hablan con un posible cliente, saben cómo entrar inmediatamente en contacto y descubrir sus estrategias de toma de decisiones. A lo mejor comentan: veo que tienen ustedes unas fotocopiadoras de la competencia. Es curioso. ¿Qué fue lo que les decidió, en primer lugar, a comprar esa máquina? ¿Algo que vieron? ¿O leyeron sobre ella? ¿O se la recomendaron de palabra? ¿O quizá tiene alguna relación con el vendedor o con el producto mismo? Estas preguntas pueden parecer un poco raras, pero si el vendedor ha logrado introducirse y romper el hielo, tendrá siempre a mano esta explicación. Soy curioso porque deseo sinceramente darles satisfacción a ustedes como clientes. Las contestaciones a tal género de preguntas pueden suministrarle al vendedor una información preciosa acerca de cómo presentar su producto del modo más eficaz. Los clientes tienen estrategias de compra muy personales y concretas. Cuando yo voy de compras, tampoco soy diferente de los demás. Hay muchas maneras de equivocarse, de tratar de venderme lo que no quiero y de una manera a la que no tengo ganas de hacer caso. Las maneras de hacerlo bien, en cambio, no son tantas. Así que para ser eficaz, el vendedor ha de conseguir que sus clientes se retrotraigan a alguna ocasión en la que compraron algo deseándolo mucho. Debe descubrir qué fue lo que les decidió a comprarlo. ¿Cuáles fueron los ingredientes y las submodalidades clave? El vendedor que aprende a detectar estrategias conocerá con exactitud las necesidades de su cliente, lo que le pondrá en situación de satisfacerlas verdaderamente y de ganárselo así para toda la vida. Cuando se logra detectar la estrategia de un individuo, es posible averiguar en cuestión de momentos lo que de otro modo se tardaría días o semanas en descubrir. 7:15 minutos, vamos a dejarlo hasta ahí. Iniciamos nuestra lectura de la próxima sesión en qué podemos decir de las estrategias limitadoras como la de comer en exceso. Esta va a ser una excelente enseñanza por lo que estoy notando. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre hasta el punto que nos ha llevado el autor en esta sesión? Si ustedes identifican cuál es esa secuencia, si ustedes identifican cuál es el patrón, es más, voy a decirles cómo funciona en esencia la industria.
del desarrollo personal. El tema de mapear a otros es un tema que puede ser retador para algunos. Esas personas que encuentran un reto en el mapeo o que ya han hecho el mapeo y no han visto resultados, tienen dos caminos: desistir o buscar apoyo. Existen unos mapas preestablecidos de cómo una persona puede alcanzar el éxito financiero, de cómo puede alcanzar el éxito en una disciplina deportiva. Existen unos mapas. No necesariamente esos mapas tienen que funcionar para todo el mundo, pero cubren un gran espectro. Hay mapas para visuales, hay mapas para auditivos, hay mapas para senestésicos. Ahora, cuando se trata de la parte deportiva, estamos hablando de una configuración específica de la manera en la que nos representamos las cosas. Esa forma en la que nos representamos las cosas, por ejemplo, en el mundo deportivo, yo me atrevería a pensar que cerca del 90% de las personas, y eso puede variar de cultura en cultura, pero cerca del 90% de las personas deberían tener preferencia en representarse las cosas de manera senestésica. No quiere decir que si tú eres auditivo o eres visual no puedes dedicarte al deporte. Claro, ya hemos visto que existen mapas. De hecho, el autor nos da un ejemplo en el que el atleta es auditivo. No es senestésico, sino que es auditivo, no es visual tampoco. Entonces, llevarlo a ver el estadio no le va a ayudar. Es más llevarlo a imaginarse el ambiente, el ruido. Y ojo, que en este ejemplo, nosotros no podemos tomar este ejemplo como, voy a usarlo con mi hijo. No, porque si bien podamos detectar que nuestro hijo sea auditivo, puede ser que esa estrategia de hacerle vivir la gradería del estadio no le ponga en estado de motivación, sino todo lo contrario, que le genere una angustia, una ansiedad, que lo desmotive, porque siente que va a ser el ridículo, por ejemplo. Entonces, ojo que hay un tema del sistema de creencias que tiene una persona que lo puede estar limitando, y nosotros estar tratando de motivarlo en un sentido en el que nunca va a funcionar. Entonces no se trata simplemente de tomarlo así y decir, lo voy a aplicar. No, debemos identificar primero las causas subyacentes. Yo eso siempre lo he dicho. Pues desde que tengo el club de lectura activo, he mencionado esto de las causas subyacentes que funcionan para los hábitos. Yo conecto mucho esto con el desarrollo de hábitos, ¿saben? Entonces, identificar las causas subyacentes es identificar, número uno, el problema. Y número dos, por qué se genera. Enamorarme del problema. En la medida en la que yo sepa cuál es el problema y cómo se genera, tendré más chances de resolverlo. Entonces, para resolver el problema, yo quiero que la persona se sienta motivada y obtenga los resultados. Por ejemplo, el atleta que menciona el autor dice, no, es que él tiene una vaga motivación, tiene las condiciones físicas, pero llega tarde a los entrenamientos, duerme, digamos, en unos horarios descolocados, por decirlo de alguna manera, no duerme lo suficiente, y eso pues obviamente lo limita bastante. Y cada que uno cree que tiene el potencial para hacer algo importante, se queda en la conversación de que lo va a arruinar y lo arruina. Así que hay que identificar qué es lo que lleva a la persona a ese estado. Él tiene una rutina que lo lleva a ese estado. Ya sabemos, el autor le llama secuencia, yo en desarrollo de hábitos le llamo rutina. Entonces él tiene una rutina con la que llega a ese estado, porque está obteniendo una recompensa, y es en este caso confirmar sus creencias. Es que yo soy malo. Entonces esa es la recompensa, confirmar que tiene razón. Algunas personas dicen, pero ¿cómo puede uno tener como recompensa el hecho de sabotearse? Claro,
El autosabotaje es una forma de confirmar creencias, y confirmar creencias es demostrar que yo estoy en lo cierto. Si yo creo que soy malo y demuestro que soy malo, estoy en lo cierto, tengo la razón, soy bueno teniendo la razón. Entonces, para la persona que lo hace de esta manera, no es un fracaso, no es algo malo, es algo bueno, está obteniendo una recompensa. Para él es satisfactorio, para él o para ella es satisfactorio. Entonces, una vez nosotros identificamos cuál es el problema y cuál es su causa subyacente, porque no simplemente es que se levante tarde, no es que hay que poner una alarma más temprano, esa no necesariamente es la solución. Puede que funcione para algunos, pero no necesariamente la solución que estás buscando para esa persona en ese momento, para tu hijo, tu primo, tu esposo, tu esposa. Es decir, tenemos que identificar en qué creen. Y ese en qué creen nos va a entregar las creencias de proyección o las creencias limitantes. Cuando identifiquemos esas creencias limitantes, entonces estaremos parados frente a la posibilidad de entender cómo configura su mente para estar en ese estado. Es decir, que no solamente podemos identificar la estrategia de una persona para identificar sus potencialidades, sino también identificar ese mapa mental que se hace de la realidad. Es decir, cómo se representa la realidad de tal modo que lo arruine todo. Y entonces, una vez tengamos claro cómo lo hace, podemos entrar a mitigar, rediseñar, reestructurar, a mejorar. Así que si tú quieres de verdad un cambio verdadero, no ignores las causas subyacentes. Ya sé que puede parecer loco, si yo tengo la solución simplemente la aplico, es decir, pues vamos a motivarnos de esa manera. Ya tengo este mapa mental, ya tengo este mapa de éxito de este multimillonario, lo voy a aplicar en mi vida. Sí, lo puedes aplicar, pero no, como diríamos coloquialmente, no eches en saco roto lo que te estoy diciendo. Identifica las causas subyacentes, porque pueda que apliques un mapa y te funcione un tiempo y después vuelvas a arruinarlo, porque tus creencias maestras siguen ahí, porque la causa subyacente sigue ahí. Al no identificarla, tú simplemente la ignoraste, no la reemplazaste, no reemplazaste tu creencia limitante por una de proyección, no reemplazaste el problema por una solución, simplemente lo ignoraste y avanzaste. Pero eventualmente ese problema se vuelve en algo mayúsculo. Es como que en lugar de sacar la basura para que se la lleve el camión, la guardamos en un cuartico de San Alejo donde nadie se dé cuenta, pero eventualmente el olor, el desborde, los insectos, los roedores, todo esto nos va a dar la pista de que algo no está muy bien, de que algo se está pudriendo. Y así son las cosas. Voy a saludarlos por acá. Tenemos a 12 personas. Dice por acá Alexander, identificar cuál es nuestro lenguaje de amor nos ayuda a ser efectivo para nuestras rutinas de vida. Interesante perspectiva, Alexander. Identificar cuál es nuestro lenguaje de amor. ¿Cuál es nuestro lenguaje de amor? Estaría buenísimo que un día te animaras a contarnos un poco al respecto de esos lenguajes y que de repente enriquecieran la dinámica del club con los aportes que puedan hacer no solamente Alexander, sino todos los miembros. Bueno, dije que los iba a saludar. Muy bien, gracias Alexander por ese tremendo aporte. Saludamos precisamente a Alexander, que es el primero que me aparece en la lista, Ana María, Carol, Paola, Cristian Cárdenas, Liliana, Luz Ángela, Marcela, Mauricio, Mayibe, Rosita y Sara. Muchas gracias a todos ustedes por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Quiero informarles que mañana, por temas de logística, estaré en un desplazamiento. No vamos a tener club de lectura, pero retomamos el día siguiente, que es viernes a las 7 de la mañana. Entonces nos vemos aquí el viernes a las 7 de la mañana. Muchas gracias a ti, Mayibe. Mil bendiciones.
Un abrazo, Alexander. Muchas gracias a ti. Nos vemos el viernes. Chao, chao.